Escribes, compones, grabas. Bien, ya tienes una obra. ¿Y ahora qué? ¿Puedes enseñarla por ahí? ¿Estás obligado a registrarla? ¿Qué tienes que llevar? ¿Te ponen trabas? Es muy fácil pagar la novatada, por eso hemos consultado a la voz de la experiencia. Hoy, consejos para registrar. Como guionista, ¿cómo registras las obras? Pues está en la oficina de registro de propiedad intelectual y ahí se lleva. Fotocopia del DNI que esté en vigor, eso es importante. Y la obra. La obra tiene que estar encuadernada, paginada, numerada, siempre, con una portada en donde indique el nombre del autor y el título de la obra. Y haces un pago muy incómodo al banco porque tienes que ir primero registrarlo en la oficina, salir de la oficina, pagarlo en el banco, volver a la oficina, entregar el papel e irte a tu casa. Y luego esperas a que te manden una carta confirmándote que el registro ha sido válido. Y luego hay otra forma muy curiosa que es mandarte el guión por correo certificado y no abrirlo, dejarlo con su sello cerradito para tú demostrar que ese guión ya existía en aquella fecha con ese sobre. Tengo otro que me dice que no. Es una leyenda urbana. La efectividad no tiene es... efectividad. No. Vaya, mierda, ya me cago con todos los guiones que he registrado. Primero, que validez jurídica no va a tener, en última instancia. Es muy fácil de impugnar y operativamente no tiene sentido. Hemos hablado con un músico que no sabía componer sobre el papel. Mandamos lo típico, tienes una maqueta y empezamos a mandarla a concursos, a sitios, para darnos a conocer un poco. Y nos seleccionaron para la semifinal del Villa de Bilbao. Y una de las condiciones que nos ponían era hacernos socios de la SGAE y currarnos eso, la movida, claro, el papelorio este con las notas. Las canciones, que eso no lo sabe mucha gente, se registran llevando la partitura a la oficina. Exactamente. Es responsabilidad de quien quiera inscribirlo. Si no lo puede hacer él, conseguir que alguien le escriba las partituras. Nosotros componíamos sobre el instrumento y no teníamos ni partitura ni hostias. De hecho, ni sabíamos hacer la partitura. Tuvimos que buscarnos la vida ahí en novios de colegas, tal, no sé qué. Eso con vuestra propuesta es lo que desaparece, ¿no? Puedes grabar la música y directamente subirla. Nosotros no pretendemos sustituir al registro, sino complementarlo, y en algunas ocasiones, cuando la gente no registra por los motivos que sean, por las barreras que están impuestas, pues puedas aun y todo crear una prueba de autoría temprana. Y eso incluye a muchos autores que funcionan así, que componen y hacen grandes obras y no saben solfeo, no saben hacer una partitura. Y no creo que para que tenga una prueba de autoría tenga que cumplir todos esos requisitos necesariamente. Él ya es creador, ya es autor, ya tiene el derecho a poder afirmar que es creador de esa obra en concreto. Y qué mejor manera de saber cuál es la obra que teniendo la obra en sí, que en última instancia vas a poder obtener la partitura de esa obra interpretada. Lo mismo que tuvo que contratar antes, bueno, pues así tienes una prueba previa con la obra, y si luego tienes que sacar la partitura porque alguien lo pide, pues se sacará la partitura después. También hay una excepción ahí, es cuando es música electrónica y no se puede transcribir en partitura, los compases. O sea, cuando realmente no se puede transcribir, se puede llevar el CD. Pero además siempre es mejor presentar en papel, porque aunque parezca obsoleto y aunque parezca antiguo, sigue siendo un soporte bastante más seguro, porque un CD a lo mejor al cabo de 10 años no se puede leer, o a lo mejor la tecnología que se tiene no es la adecuada, entonces el papel sigue siendo, aunque parezca raro, sí. Hay que entender el registro de la propiedad intelectual de dónde viene. Tiene unas normas muy estrictas que se tienen que cumplir, es un organismo oficial, da fe pública de la declaración. Los registros públicos se presume que se conocen por todo el mundo. Tienen eficacia, además, lo que se denomina eficacia erga omnes, y son fe pública registral. Y todo el mundo está obligado a conocer lo que dicen los registros y, si no, a haberlo consultado. Eso no ocurre cuando yo lo que hago es una escritura notarial, por ejemplo, a la que adjunto un libro, porque eso no es público. Sí que me da toda la prueba de la demostración de que esa obra es mía, porque yo era el notario en fecha tal, pero no lo sabe nadie más que el notario y tú. El día que te propuse esta entrevista por primera vez, estabas hablando de formas de crear que solamente por el modo en que se creaban las obras era imposible registrarlas. No puedo registrar el do, el re, el mi, pero sí una composición de todas ellas. Sin embargo, por ejemplo, hay otros elementos que, a pesar de ser nucleares, la propiedad intelectual no los tiene en cuenta, y en la música, por ejemplo, sería el ritmo.
hubo alguien que hizo una primera bossa nova y luego posteriormente todo el mundo puede hacer bossa novas y el ritmo, por tanto, aquel no era registrable. También lo que se dice es que precisamente porque la propiedad intelectual nació en el mundo occidental es por lo que funciona por melodía. Si hubiera nacido en África, dicen, y si África fuera la poderosa, que lo que estaría protegido sería el ritmo y no la melodía. ¿Una fórmula científica se puede registrar? No, una fórmula no. Se pueden registrar obras científicas, artísticas o literarias. Lo que no se pueden registrar son ideas, por ejemplo. En el caso de registro de propiedad intelectual no puedes registrar programas, tiene que ser todo ficción. Vale, pero estás hablando de programas de televisión, de formatos televisivos. Sí, te lo echan para atrás y además no te devuelven el dinero. Que es lo más turbio de todo. Pero sí se puede registrar como obra literaria. Lo que se protege en la obra literaria es el texto. Por lo tanto, si registras el guión, por ejemplo, del formato de televisión, está protegido, pero entra dentro de obra literaria. ¿Una escultura se puede registrar? Se puede registrar, hay un apartado de esculturas. Si se dan, sí, una fotografía, en realidad son 3 fotografías, porque tiene que verse plasmada la tridimensionalidad de la obra, que no te creas que han llevado la escultura al registro. Una breve descripción y también esas, aunque sean pocas hojas, tienen que estar encuadernadas. También se pueden registrar maquetas, obras de arquitectura, diseños, planos, proyectos. En definitiva, de lo que estamos hablando siempre es de cómo protege el derecho los bienes inmateriales. Se puede crear a partir de una fuente. Calígula. Ay, qué bonito. Oh, Sí, no. la peli de verdad. No, la película no, es una obra de teatro. Una traducción que había hecho yo. ¿Pero no estaba ya traducida? Sí, pero yo la traducción que utilizaba no era ninguna que hubiera que estuviera registrada, era una propia, del francés. ¿Y no registraste tu adaptación? No. Pues eso hubiera sido un paso bueno. Porque registras tu adaptación y ya es tuya. Para que te dicen, ¿quién le ha dado usted permiso para hacer la adaptación? Claro, sí, es que a mí me pedían, yo les dije, es una adaptación mía, quiero registrarla, y me dijeron, no tienes autorización. Para registrar una adaptación o una obra derivada, por ejemplo, que de un cuento yo escribo un guión de cine, necesitas tener la autorización del autor de la obra original. Esa autorización tiene que ir con firma legitimada también. La puedes hacer en tu casa, la metes en un cajón, pero lo que tú no puedes hacer con eso es explotar esa transformación que tú has hecho, porque tú no tenías permiso para transformar esa obra, y eso es una obra transformada. Siempre les decimos a nuestros autores, como recomendación, si vas a utilizar algo de alguien, deberías tener los permisos expresos. Si no los tiene, nosotros no entramos a valorarlo eso, que si los jueces nos reclaman alguna información, hasta lo que la ley nos permita, lo ofreceremos. Ocurre mucho con los formatos de televisión. Ponen fotografías, por ejemplo, de conductores que les gustaría que participaran. O las bajan de internet o las sacan de otro lado. Esas fotografías no son propiedad de quien está haciendo la inscripción, entonces con eso hay que tenerlo en cuenta y que todo el contenido sea propiedad de la autora, así sea una fotografía pequeñita que por eso puede ser denegada la obra. No puedes proteger ese trabajo tuyo si alguien lo utiliza. Claro, porque supuestamente no existe. Uno es autor por el hecho de crear, el registro no es obligatorio. Por ejemplo, en patentes y marcas, si el derecho es constitutivo, quiere decir que hasta que no inscribas, tú no tienes ese derecho. En propiedad intelectual es diferente. Siempre comparo con la paternidad. Yo no tengo por qué registrar a mi hijo en el registro civil para que, primero, exista, segundo, sea hijo mío. El problema que viene es el de la demostración de quién es el padre de aquel niño, de quién es el padre de una obra. El padre del niño, la prueba es muy fácil, ADN. El padre de una obra es más complicado, porque entonces necesitas qué testigos son los que tuviste, que vieron alrededor tuyo. Elementos probatorios que son de muy diversa naturaleza, documental, testifical, pericial, y ahí ya es el problema que tiene es que cuando tú registras hay una presunción de paternidad. Si tú no registras, no se presume nada y eres tú quien tiene que demostrarlo. Tú has registrado una obra, si hay alguien que se la atribuye, tiene que destruir tu presunción. Sin embargo, si tú no has registrado una obra y alguien se la atribuye, eres tú quien tiene que destruir que esa otra persona se esté autotitulando autor de.